ES, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Acompáñanos a divulgar las últimas noticias nacionales e internacionales que son tendencia actualmente en el Twitter hoy. Nosotros decíamos a principios de esta semana que en la braga naranja de Alex Saab no estaba representado exclusivamente un ciudadano llamado Alex Naim Saab Morán, sino que allí se estaba enjuiciando en las cortes de la Florida de los Estados Unidos a toda una claque de delincuentes, a toda una claque de indeseables, a toda una claque de ladrones, a toda una claque de aguantatejas, de sostenedores, de eso en lo que se ha convertido la última aspiración de un sistema semitotalitario en América Latina en pleno siglo XXI, es decir, el chavismo. Allí no está enjuiciado solamente Alex Saab, allí está enjuiciada todo un modo de hacer las cosas, allí está enjuiciada la penuria de millones y millones de venezolanos, los que se quedaron y los 6 o más que se tuvieron que ir de este país por el sistema a medida que creó Maduro para hacer miserable al pueblo venezolano con ayuda de sujetos como Alex Saab, empezando por Alex Saab, pero que además expulsó de su país a tanta gente que ve hoy desde la distancia a una Venezuela que ya no reconoce y que dice que es esto. Esto no es mi país. Como decía gente por allí que la entrevistaba, decía, esto no es Venezuela, esto no es lo que yo conocí. Eso es el caso de Alex Saab. Bueno, hoy es noticia, como comentábamos hace un ratico también, la tendencia en las redes está a propósito, bueno, está explotando a propósito de esto, que es el tema de Hugo el Pollo Carvajal. Y nos ha llegado, miren ustedes, qué casualidades de la historia, ¿no? Nos han llegado 2 peces gordos, aunque uno de ellos le pongan el pollo, son 2 peces gordos de los entramados del chavismo. El uno, representante de este sector que yo creo que eso fue Juan Carlos Zapata en alguna oportunidad, clasificó como la boliburguesía. Yo creo que es el autor intelectual del término boliburguesía, que después se convirtió en algo así como decir arepa, decir pan, decir chicha, decir cualquier palabra venezolana. Usted le dice boliburgués a alguien y todo el mundo entiende. Desde la persona con la educación más precaria en Venezuela hasta el más encumbrado estudioso de cualquier materia. Cualquiera entiende lo que es un boliburgués o un enchufado. Eso en el caso de Alex Saab. En el caso del Pollo Carvajal, tenemos el rostro de una especie de chavista que es bien interesante, porque es el chavista que es chavista originario, en teoría. Es el chavista que está en la época de Chávez en el poder, al menos. Quizá no podamos hablar del Samán de Güere o nada de eso de los años 80, ni de los golpes del 92. Pero hablemos del chavismo en el poder. En la primera hora de Chávez en el poder, tenemos a un sujeto que es una especie de caja de Pandora o una especie de secreter, ese mueble que había y hablábamos antes, creo que hace 2 semanas o la semana pasada, Daniel y yo, de los muebles que había antes, el Ceibó, el Chifonier. Bueno, había un mueble que era el secreter. El secreter era una especie de ¿cómo decirles? Como un gavetero. Había gente que lo usaba, creo yo, para guardar vajilla. Había gente que lo tomaba para guardar ropa, pues para guardar pantalones, camisas, ropa interior incluso. Pero el secreter tenía una particularidad que parecía un mueble liso en la parte de arriba, que tenía una tapa. Y el nombre secreter venía justamente del hecho de la funcionalidad de este mueble, que es que cuando tú le pasabas la llave, tenía una llave en la tapa, tú abrías la llave, dentro de esa tapa, tú podías guardar más cosas. Había gente que lo usaba incluso de escritorio. Tenía esa tapa, la tabla se abatía y tenías un escritorio, pues perfectamente. O tenías algo allí para guardar caña, quizás que no querías que la vieran, que estuviera al ojo público, ¿no? Que estuviese allí la gente viendo que tú tenías un poco de botella. Bueno, las botellas las guardabas en el secreter. El secreter se terminaba convirtiendo en el cajón de los secretos de muchas casas. Estoy hablando, bueno, de la Venezuela de antaño, ¿no? Pero en el caso de Hugo Carvajal es una especie de secreter de los primeros años del chavismo. Primeros años que se extienden, pero bastante. Al punto de que Hugo Carvajal en el primer año, o los 2 primeros años que Nicolás Maduro está en el poder, todavía es reenganchado dentro de la función que tuvo de jefe de la inteligencia del chavismo, de la inteligencia militar,
y termina haciendo esa función. O sea, ¿qué es lo importante al final del día de Hugo Carvajal? Que Hugo Carvajal es un secretero, es una caja de secretos del chavismo. Ya no podemos pensar solamente, por ejemplo, en un Tuerto Andrade, que sabe mucho del chavismo porque obviamente estuvo a la vera de Chávez como anillo de seguridad o como una cosa, como un cargamaletines más. Ya no podemos pensar solamente, por ejemplo, un Aponte Aponte, que fue un magistrado del sistema no de justicia, de injusticia venezolano, del chavismo también, mandadero del chavismo. No podemos pensar en un Rafael Icea, que fue gobernador, viniendo a ser un militar, fue un gobernador chavista, dentro de una entidad que tiene mucha importancia para el crimen chavista, que es el Estado Aragua. No podemos pensar en otros, digamos, que se han entregado, que han brincado el charco para entregarse. Lo de Hugo Carvajal es distinto, porque al Estado chavista cimentarse en un sistema de espionaje como hace cualquier régimen totalitario que tenga aspiraciones de serlo, que es que tiene que espiar tanto a los opositores como a los de sus propias filas para tenerles permanentemente chantajeados. Bueno, ustedes se imaginarán lo que vale el disco duro que tiene Hugo Carvajal en la bóveda craneal. Ustedes se lo imaginarán. ¿Qué no habrá visto Hugo Carvajal y habrá dejado de ver Hugo Carvajal en una Venezuela en la que extrañamente, por ejemplo, mataron a un fiscal llamado Danilo Anderson, en la que extrañamente aparece asesinado también un señor llamado Eliezer Otaiza, en la que extrañamente han pasado o el extraño asesinato de Jesús Aguilar Tegames, o la que extrañamente esa Venezuela ha promovido el paso al costado de figuras relevantes del chavismo como Jorge Giordani, como el propio Rafael Ramírez, como la caída en desgracia de Rodríguez Torres, como la caída en desgracia de tanto chavista que estuvo y no está. ¿Por qué? Bueno, allí hay una cantidad de secretos inconmensurables. Yo repito, la bóveda craneal de Hugo Carvajal vale millones y millones. En ese sentido, porque uno puede decir, bueno, no, es el jefe de la policía política, que no debería existir en un régimen democrático, ¿no? O ese es el jefe de la inteligencia del Estado. Bueno, eso en España, eso no sé, en Colombia incluso, que tienen, o sea, son sistemas amenazados, ¿no? Por la guerrilla, el caso colombiano, España por la secesión de los grupos terroristas, por ejemplo, del País Vasco. Claro que los secretos del Estado valen, pero díganme ustedes lo que significa tener secretos de Estado en un país como Venezuela. Que repito, cuando usted estudia, por ejemplo, salvando las distancias, al régimen nazi, cuando usted estudia, por ejemplo, al régimen socialista soviético, ¿cuál es una de las posiciones que más vale dentro de la burocracia estatal que creó Hitler o que crearon los jefes de ocasión del Partido Socialista Soviético, del Partido Comunista Soviético, mejor dicho, socialista no, comunista abiertamente? Uno de los cargos fundamentales era ser jefe de inteligencia, porque mantener el control, repito, no solamente de los oponentes, sino de las propias filas del partido, era más importante que ser ministro de Economía. Era más importante que ser ministro de petróleo en los países que tienen petróleo. Era más importante que ser ministro del Trabajo, que ser ministro de la Vivienda. En todos estos regímenes, en la Cuba castrista, ¿cuánto no vale el silencio que hay sobre determinados misterios del régimen castrista prolongado por más de 60 años? Es decir, la importancia de Hugo Carvajal, si nosotros estamos viendo la que ha tenido Alex Saab hasta este momento, y óigase bien, quiero repetir esto porque hay gente que agarra este programa y no escuchó el de ayer o el de antes de ayer, y es perfectamente perdonable. Aquí nadie tiene que tener lealtad y estar escuchándonos las 24 horas, los 7 de la semana. Pero aquí lo fundamental es lo que valen estos sujetos. Aunque, óigase bien, yo no estoy diciendo que Nicolás Maduro va a caer mañana, porque estos sujetos hayan caído en desgracia. Pero tener una radiografía de lo que aportan estos sujetos sobre el chavismo, yo creo que hay que darle su justa medida y su justa dimensión. Entonces, cuando uno cifra la mirada sobre Hugo Carvajal, tiene que entender que este tipo fue jefe de inteligencia, repito, de un régimen que pretendía reeditar un totalitarismo, y todavía pretende, lo que pasa es que a veces esconde bien el tramojo, reeditar un totalitarismo en un país de América Latina en pleno siglo XXI. Y los regímenes de este tipo fundamentalmente guardan secretos, y bastante. El oscurantismo es el signo común
de estos regímenes del mal, como el que protagoniza hoy Nicolás Maduro y que inauguró lamentablemente hace 22 años Hugo Rafael Chávez Fría, oriundo de Barinas. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene.